muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, qué gusto compartir con ustedes a través de nuestra señal del canal Televid en todo el territorio nacional y, por supuesto, también llegando a través de la internet, de la señal de nuestro canal de YouTube a millones de hogares en el resto del planeta. Gracias por estar en nuestra sintonía y en el día de hoy con un tema bien interesante, y es aprender mucho más sobre ese proceso de pensiones, que yo estoy segura, Juan, como lo hicimos en otro de nuestros espacios con las buenas noches para usted también, la verdad falta mucha educación frente al tema financiero, frente al tema de planeación de futuro, y hoy vamos a buscar una herramienta pedagógica a través de nuestro invitado para darle unos tips a nuestros televidentes sobre cómo lograr esa meta de algún día tener una pensión. Buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes, a nuestro invitado. Juan Fernando Jaramillo y Caterín Granados, una feliz noche a toda la familia Televid. Muchas gracias por esta invitación ya reiterada sobre los temas de seguridad social y de debate social. La verdad, una pensión en una cartilla de coquito nos necesitamos todos, desde la vejez hasta la juventud. Es una prestación económica a la cual se adquiere con unas cotizaciones y se le da a la persona ante la vejez, ante la orfandad o ante la enfermedad con una invalidez. Sí. Y el sistema pensional en Colombia tiene más de 110 años de existencia, que inició con la pensión de los profesores, la pensión Gracia, que se le da a los profesores. El único requisito es que fueran buenas personas, o sea, honorables, y hubieran enseñado en la primaria, educadores reconocidos. Eso fue en 1912, la pensión Gracia. Solo hasta 1945 Colombia inicia con una pensión para los empleados públicos, con lo que posteriormente conoció Cajanal, porque en el 46 nació el Seguro Social, pero solo en pensiones universales hasta 1967. Sí. Se universalizó las pensiones en 1993, en diciembre, con la Ley 100, porque era para todo el mundo, empleados públicos, empleados privados, cotizantes independientes y hasta no trabajadores. Y las pensiones en Colombia, realmente otro de los problemas es la cobertura. De 100 colombianos que están pensionando, solo se van a pensionar 20, y hoy hay de 7 millones de personas en capacidad en edad de pensionar, solo hay 2 millones de pensionados, 2.500.000, pero por otras pensiones por vejez, 1.700.000. Para decir cómo pensionarse uno, pensiones en Colombia hay 3 sistemas, si se quiere. Hay 2 sistemas. Uno es prima media, porque es del Estado, el más normal, el más conocido, que tiene 6 millones de afiliados, 3 de ellos activos, 3 de ellos inactivos, y es el antiguo Seguro Social con pensiones. ¿Y cómo funciona eso? Es una empresa industrial del Estado, un establecimiento financiero que funciona como una alcancía, cobra unas cotizaciones similares también a los fondos privados, y ante el cumplimiento de unas semanas usted tiene la pensión de vejez de acuerdo a la tasa de cotización, a la cotización con un IBL. Con ese IBL le dan una pensión con una tasa de reemplazo. ¿Qué es una tasa de reemplazo? Doctor Oscar Iván, discúlpeme, le interrumpo. Entonces, nos estaban oyendo en Colombia y en una parte del mundo que tenemos ese honor de llegar por fuera. El IBL, ingreso base de la liquidación de la pensión. Entonces, el ingreso base de la liquidación es todos los aportes que hizo un afiliado. Es decir, toda la vida cotizó sobre 8, 10, 12, 15, 20 millones de pesos en Colpensiones. Si la persona tiene 1.300 semanas, hoy tiene 2 posibilidades. Se suman todas las cotizaciones de su vida en meses y se trae un promedio. Ese es el IBL de liquidación sobre todo lo que cotizó. Entonces, en el momento de cotizar en Colpensiones, usted tiene 2 posibilidades: o toda la vida laboral, si le fue mejor, o los 10 últimos años. Es todo lo que se hizo. Usted haya aportado en los 10 últimos años, que son 120 mesadas, se suma, se divide, se saca un promedio, y sobre ese promedio
hay una tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? El porcentaje sobre el cual usted va a ser pensionado. ¿Cómo está hoy? Antiguamente, para unas personas que se llaman que están en transición, Colpensiones iniciaban un 45% de porcentaje de pensión o tasa de reemplazo, llamémoslo el porcentaje de pensión, y terminaba en un 90%. ¿Quiénes? Con el 45%, los que tenían 500 semanas en los últimos 20 años, y por cada 50 semanas sus siguientes, hasta un 90% los que pasaron de 1.250 semanas. Pero ubiquémonos hoy, en el 2021, cuando ya hay 95% de las personas están en la nueva ley, que es la ley 797 de 2003, en el Seguro Social, que vuelvo y digo, es una alcancía de todo el mundo. Unos cotizan más, unos cotizan menos, pero a todos se les da, de acuerdo a las semanas cotizadas y al IBL, en una fórmula que sacó la ley 797. Ahí no hay preferencias, ni es una cuenta individual, es una cuenta colectiva de 6 millones de afiliados. Sí. Pues, doctor Oscar Iván, discúlpeme que le interrumpa. No, yo los voy a interrumpir a los dos, Juan, porque es que estoy entre abogados. Entonces, como yo no soy abogada, yo voy a ser la representante de los televidentes que no entendemos del tema entre expertos. Entonces, voy a empezar a recoger algunas inquietudes que me han quedado acerca de lo que he escuchado hasta el momento. Nos habla entonces de un sistema de prima media, que le entiendo, doctor Oscar Iván, sería eso que ustedes estaban mencionando, un término técnico para muchos de nosotros, el IBL, que es lo que decía Juan, como el sistema para saber con cuánto se va a pensionar alguien. Y que hay dos formas. Una, o sumar todo lo que he trabajado en la vida, o la otra, los últimos 10 salarios. ¿Es así? ¿De 1.000 cuántas semanas? 1.300 semanas es lo que debe tener una persona. Semanas. Pero como es una cartilla de coquito, empecemos con el orden que me faltó y presento disculpas por eso. Requisitos. Entonces, primero, antes de dar los requisitos generales, para pensión de invalidez y de vejez, los requisitos en Colpensiones y en los fondos privados son iguales. Donde hay la diferencia es en la pensión de vejez, que estamos en la de Colpensiones y luego pasamos a la de los fondos privados. Requisitos en Colpensiones para la pensión de vejez, requisitos mínimos. 1.300 semanas, hombres o mujeres, 62 años varones, 57 años cumplidos mujeres. Esos son los requisitos mínimos. ¿Y cuánto es el porcentaje de la pensión? El porcentaje legal es, como mínimo, el 50% de lo que la persona cotizó en el promedio de los 10 últimos años de toda su vida laboral. Y máximo un 80% de lo que la persona cotizó en los 10 últimos años o en toda la vida laboral. Esa fórmula de Colpensiones funciona así. Generalmente las personas hasta las 1.030 semanas arrancan en un 50 o un 55% de acuerdo al salario, pero por cada 50 semanas subsiguientes, de las 1.300 a las 1.800, puede subir el porcentaje hasta un 80%. ¿A quién le sube el porcentaje hasta un 80%? A cualquier afiliado a Colpensiones que hubiera cotizado 1.800 semanas más y tenga menos de 3 salarios mínimos. Las personas pueden tener hasta el 80%. Y si una persona cotiza 10 salarios mínimos o 15 salarios mínimos, también empieza en un 50%, pero como la fórmula que sacó la ley 797, a mayor cotización, menos porcentaje, esa persona también cotizó 1.800 semanas, tiene los 62 años y es varón, pero gana, cotiza sobre 10 millones de pesos. Esa persona ya tiene un porcentaje de 63%. ¿Qué pasa en Colpensiones? El 80% de Colpensiones, el 62%, perdón, de los cotizantes de Colpensiones lo hacen sobre un mínimo. Y la liquidación de su IBL le da por menos del mínimo. O sea, un 80% mínimo son 700.000 pesos. Pero hay una garantía constitucional de que ninguna pensión en Colombia sea menor del mínimo. Y lo máximo que puede pagar Colpensiones
es hasta 25 mínimos. Pensión mínima en Colpensiones de vejez, un mínimo. Pensión máxima, 25 mínimos. Así funciona prima media, que la dijimos, es una alcancía de todos, para todos, cumpla la edad y tengan las cotizaciones y no hay más pedos, tiene su pensión. Segundo, los fondos privados que nacieron con la ley 100 son entidades financieras que tienen la misma garantía. En eso es una diferencia sociológica. Hay mucho temor, ¿no? Que se acaban primero los fondos, o se quiebran los fondos, o se saca la plata en los fondos. Eso es mentiras. El Estado colombiano es garante del pago de las pensiones de Colpensiones, que hoy no tiene plata. Colpensiones cuesta 25 billones de pesos el pago de las pensiones de Colpensiones. ¿Sabe de dónde se pagan? De 20 billones que gira el Ministerio de Hacienda y de 5 millones de nosotros los cotizantes. Y ahí se acabó la plata de Colpensiones. El día que no gire el dinero del Ministerio de Hacienda, sí hay una crisis macroeconómica. Ahora bien, los fondos, ¿cómo funcionan? Los fondos son sociedades financieras también garantizados por el Estado, que ante cualquier contingencia el Estado responde con todo, por los fondos. Además tiene una vigilancia, un seguimiento permanente, y tienen que cumplir unas normas técnicas regladas por leyes, por decretos, por resoluciones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona el mecanismo de fondo? En el fondo, que es la sociedad administrativa, esa mujer, ese varón viejo o joven colombiano que abre allá su pensión, abrió una cuenta de ahorro individual. Vea la diferencia, Caterina. Pasamos de una alcancía anónima de 6 millones de colombianos a 4 administradoras privadas que manejan 14 millones de cuentas individuales de colombianos donde tienen su ahorro pensional. Obviamente, como todo en Colombia, solo 7 millones están cotizando. 14 están inactivos porque llevan un año o más sin cotizar. ¿Y de qué se nutre esa cuenta pensional? Primero de los aportes, que son 16%, como en Colpensiones. Solo que acá un 4% se va para comisiones, para riesgo de invalidez, para riesgo de muerte, y para el 1% la garantía de pensión mínima, que es un fondo que ahora les comento. O sea, que ese Pedro Pérez, cotizando en cualquiera de los fondos privados en Colombia, cada mes de lo que cotiza, le entra un 11%. Pero si Pedro Pérez ya no tiene, si está 20 o 30 o 40 años, ya no tiene bono pensional, que hay muchos Pedro Pérez de 60, 70 años y tienen unos bonos pensionales, que es cuando se pasaron del Seguro Social o con pensiones a los fondos, mandaban un cheque para allá. Eso también se abona a la cuenta pensional de esa persona individual. Eso es una cuenta de ahorro para que no nos vayamos a otro lado. Y tercero, esa cuenta pensional de ahorros producen intereses. Yo no soy un defensor a ultranza de los fondos, porque de alguna manera profesionalmente vivo de pasar gente en los fondos a Colpensiones siempre que ganen más de 5 mínimos. Pero esa renta hoy en día, los fondos de Colombia tienen más de 225 millones, tienen 80.000 millones de dólares del ahorro de todos los colombianos que están ahí. ¿Y sabe dónde se nutren de esos fondos? De esos 80.000. 32.000 han sido puro ahorro pensional, cotizaciones y bonos pensionales de los 14 millones de afiliados, activos e inactivos. 48.000 son de los rendimientos de los últimos años. Entonces, ahí cómo funciona. Pedro Pérez o María cumplen los 57 años si es mujer, 62 años si es varón, igual edad que en Colpensiones, empieza donde fácil, con 1.150 semanas. Hasta ahí, ya cumplieron los requisitos de 1.150 semanas, 3 años menos que en Colpensiones, y la edad, que es la misma, 62, 57 mujeres. Doctor. Pero hay otro aditamento, como allá se pensionan con una cuenta de ahorro, para que esos 2 colombianos que cumplieron los requisitos vayan a esos 4 fondos por su pensión, el Estado ya ha dicho
deben de tener mínimo, más o menos, eso depende si es más vieja, si está casada con una mujer joven, si tiene un hijo inválido, si está muy enfermo, etcétera. Hoy, para una mujer pensionarse con un mínimo, necesita 260 millones de pesos en cualquier forma, más o menos. Y un varón normal, sin muchas novias jóvenes y sin muchos niños menores de edad, hijo de él, se pensiona con 230 millones. Eso el fondo le da su pensión vitalicia. Vitalicia. Eso es mentira que se acaba de dinero. No. El fondo, a través de una aseguradora, lo pensiona. Doctor hasta Oscar. que se muera y sus herederos tienen... Sí. No, déjeme ir a unos cortos mensajes comerciales, doctor Oscar, y regresamos con el remate de pensiones públicas, pensiones privadas, en qué momento pasarse y cuántas semanas, bueno, lo que viene narrando el doctor Oscar Iván Palacio. La recomendación, además del experto, para poder lograr efectivamente esta información que nos ayuda a obtener el camino y realizar los pasos adecuados para lograr la pensión en Colombia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Hoy en compañía del doctor Oscar Iván Palacio, quien es experto en pensiones y seguridad social. En esta primera etapa del programa, Juan, hemos explorado, digamos, esos requisitos para ser pensionado en Colombia y también hay las diferencias que existen entre los fondos privados y los públicos, que sería público Colpensiones y pues los privados una gran variedad, donde ya hemos abordado exactamente los existentes. Así es, ¿no? Una pregunta que es preocupante a mi manera de ver. Doctor Oscar, cerca del 80% de los que están en las cuentas de ahorro individual, o sea, en los privados, no tienen más de 100 millones de pesos ahorrados ahí en su cuenta de ahorros para pensionarse. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque es que verdaderamente estamos hablando de un gran número donde no se tiene la capacidad instalada en la cuenta de ahorro individual, pero tampoco los podemos dejar sueltos. ¿Qué hacer con ellos? ¿O qué pasa con ellos? Sí. Pertinente pregunta. Usted está en lo cierto. El 80% no pasa de 100 millones de pesos. Entonces esas personas, cuando cumplen las 1.150 semanas y la edad, apelamos al Fondo de Garantía Mínima de Pensión, que hoy vale 30 billones. Entonces el fondo le dice, señor gobierno, gire por este señor para garantizarle su pensión. Esa persona tiene hay tres opciones. Una, si tiene bienes porque es rentista, tiene 4 o 5 casas, presta plata de interés, que es el 0001 de los colombianos, no califica para eso. 2, puede retirar sus ahorros en una devolución de aportes que le dan todo, le dan 80, le dan los 100 millones. Y tercero, que inteligentemente hacen el 95% de los otros, aplican a la garantía de pensión mínima. El Estado garantiza a través del fondo de garantía pagarle a la aseguradora para que lo pensione vitaliciamente, entonces no hay problema. Aún así, le sale más barato al Estado cargar con un pensionado de salario mínimo o salario mínimos, porque esos 80, 100 millones los tiene él para su ahorro y para pagar su pensión. Lamentablemente de Colpensiones no tiene nada, porque todo lo que se ha recaudado de Colpensiones se van en las cotizaciones, en los pagos de las pensiones de mismo año. Realmente no hay problema y como lo digo a ustedes antes de estas conversaciones, no le teman ni a Colpensiones ni a los fondos privados. Y algo no es irresponsable. Hoy lo repito, que es una pregunta obligada de todo el mundo. Oscar Iván Palacio, ¿usted a quién le recomienda? ¿Se queda en un fondo o se va en Colpensiones? Primero, respeto la libertad y la autonomía de las personas y mi compromiso es ayudarle a las personas, orientándolas bien. Segundo, lo digo sin miedo, con absoluta responsabilidad. Si usted, sus aspiraciones o sus expectativas vitales y de trabajo no han superado 1.380.000 pesos de hoy, de este mes de agosto, de septiembre en que estamos en 2021, es mejor un fondo privado, porque es con 1.150 semanas, porque la devolución es más grande, porque si usted no alcanza a pensionarse, se muere antes, y no tiene beneficiarios, tiene sucesores, etcétera, etcétera. Si la persona gana 5 o 10 mínimos, no lo piense, Colpensiones.
Bueno, hoy hemos visto y oído una muy buena cátedra didáctica de los fondos de pensiones, el público, que es Colpensiones, y los privados. Y como dice el doctor Oscar Iván Palacio, cada uno tiene la libertad de escoger hacia dónde toma. Caterine, sobre pensiones nadie dice este es el mejor, este no. Son condiciones muy de temporalidad donde usted se debe mover y saber cómo moverse. Pero él ya nos dio una clave Sí, sobre el claro, valor que claro, cada uno claro, esté cotizando, pues obviamente eso nos dará la línea para poder tomar la mejor decisión. Pero Juan, yo quedo llena de preguntas. Vamos, no, es que me hay que volverlo a parece que invitar. hay que volver a invitar al doctor Oscar Iván, a quien públicamente le extendemos la invitación y de su parte también el compromiso con esta audiencia para seguir educando a esta población que sin duda allí es donde está la clave para que logremos el éxito en tantas cosas, sobre todo en materia pensional. Sin duda. Al doctor Oscar Iván Palacio, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a Juan Fernando, muchas gracias. Y como lo digo, y siempre que me den la oportunidad, cotizar, cotizar, cotizar. Muy bien, vamos a seguir en otro espacio porque yo creo que aquí queda abierto un gran escenario. Doctor Oscar, muchísimas gracias. A nuestros televidentes también, como siempre, gracias por permanecer en la sintonía y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias.